Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. Precandidatos Elecciones Generales 2026. El poder en tus manos. Informado. El poder en tus manos. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. Son las 8:39 y en nuestra dedicación a los temas que tienen que ver con la campaña electoral hemos invitado al ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que es uno de los postulantes a la candidatura presidencial por Acción Popular, que es su partido, desde hace más de 50 años. El señor García Belaúnde fue en su momento secretario del Consejo de Ministros bajo la segunda presidencia de Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, naturalmente, y ha sido también candidato presidencial en el pasado, ¿no? De la misma manera que dirigente de su partido. Elegido la primera vez creo que por Cañete y en las últimas veces por Lima Provincia. Quisiera que nos diga, por favor, cómo percibe usted que está iniciándose esta campaña, marcada sobre todo por un número sin precedentes de precandidatos presidenciales y de partidos. Buenos días, un placer estar acá con Ávila y contigo, Fernando. Como decía, que le escuché el otro día a Alfredo Torres de Ipso Apoyo, decía que esta es una campaña de 40 candidatos, 40 fórmulas presidenciales y de 4 meses. 40 candidatos en 4 meses. O sea, los candidatos poco conocidos seguirán siendo poco conocidos. O sea, va a ser una campaña de candidatos conocidos o de partidos conocidos. Claro, no les va a dar tiempo de darse a conocer. O sea, si hubiera 2 o 3, sí, pero con 40, los que no son conocidos no van a recuperar o ese espacio que no tienen en 4 meses. Eso es imposible. Así que yo creo que esto se va a reducir a 6 o 7 personas o 6 o 7 candidatos y ahí se va a quedar todo. El resto, a mi modo de ver, se van a quedar en el rubro de otros, ¿no? Pero no es la experiencia de Belmont como alcalde, ni de Fujimori como presidente. Claro, ¿no? Pero es que eran otras circunstancias totalmente diferentes y no había 40 candidatos. Otras circunstancias. En el caso de Belmont Belmont era el hermanón, era muy conocido, era un artista de la televisión, un actor de la televisión, y además había 2 o 3 fuerzas políticas que se enfrentaban a él. Él tenía más un espacio de televisión. Y en el caso de Fujimori fue un poco el rechazo a Vargas Llosa, que se le hizo el APRA, Alan García. Decía pues que él no ponía presidentes, pero sí podía impedir que otros lleguen. Entonces la campaña del APRA fue feroz contra Vargas Llosa y dio resultados, evidentemente. ¿Podríamos hacer una suerte de paralelo, digamos, no necesariamente, claro, en los temas que afectan al país, porque estos han cambiado, pero sí en la medida en que hay un rechazo y una desafección política importante y que hay nuevamente las ganas de que aparezca alguien de pronto distinto, nuevamente que se vayan todos, que en su momento favoreció a Alberto Fujimori? Sí, eso puede pasar, evidentemente. La gente está harta del Estado, está harta de los poderes del Estado, de todos, ahí no hay excepciones. Antiguamente, el Congreso tenía mala reputación, mala aceptación, pero había mejor aceptación de la policía, de la justicia, de los fiscales. Hoy día todos están casi al mismo nivel. Entonces eso ha cambiado mucho. Pero yo creo que ahí en el caso de esta fecha, he visto las encuestas y la gente quiere, sí, una persona que cambie las cosas, pero subraya que quiere gente de experiencia. El Estado es muy complicado, el gobierno y el Estado es muy complicado para dejarlo en manos de gente improvisada, de teóricos. Hoy día veo un montón de candidatos que salen a hablar maravillas de lo que se debe hacer, pero en su vida han hecho nada. Entonces, yo creo que la gente va a buscar experiencia, ¿no? Conducta, ética, trayectoria y sobre todo experiencia. ¿Cuándo decide? Acción Popular el 30 de noviembre próximo va a elegir a sus delegados y el 7 de diciembre se va a elegir al candidato a la presidencia que represente al partido de los 6 candidatos que existen en este momento. ¿Cuántos delegados van a votar para elegir a ese candidato único? 75 delegados que representan a todo el país. Entre los candidatos está el presidente del partido, Julio Chávez. Exactamente, así es.
es un poco difícil quizás ser neutro y ser al mismo tiempo candidato, ¿no? Sí, es un poco difícil en realidad. Lo que se ha debido hacer en el pasado, que se propuso pero nunca se aprobó, es que los cargos directivos del partido no postulen en las elecciones siguientes, ¿no? Próximas. Pero eso nunca se aprobó finalmente, ¿no? Así que él está habilitado totalmente para ser candidato. Ahora, ¿cómo va a hacer Acción Popular para recuperar de alguna manera una imagen que también se ha visto afectada por los problemas de la bancada en el Parlamento? Las denuncias contra este grupo denominado el Grupo de los Niños, la separación de la bancada, renuncias, en fin. Y además, Acción Popular está dentro de lo que conocemos o para el ciudadano podría ser ese Star System ya conocido contra el que se quiere rebelar. ¿Cómo hacer que haya una renovación de cara, digamos, a una nueva imagen, rescatando algún valor tradicional que puede haber quedado en la memoria colectiva? Bueno, yo diría que no podemos, por esta desastrosa actuación de los niños dentro de la bancada de Acción Popular, no podemos de ninguna manera tachar la obra inmensa y la presencia y la conducta y la historia de Acción Popular de sus 70 años, de sus 3 gobiernos, de sus líderes históricos, Belaúnde, Paniagua, etcétera, que han dejado mucha obra y un gran ejemplo dentro y fuera del Perú. Víctor Andrés, permítame la interrupción, pero hay un problema con la memoria. Es decir, si uno analiza la composición del electorado ahora y uno ve dónde está, digamos, la fuerza del elector, es una fuerza joven la que va a decidir. Justamente por eso no está en la memoria el tema de la hiperinflación, incluso lo grave que fue enfrentar al terrorismo en su momento. Son temas que de repente no están en el radar porque quienes van a votar no han vivido necesariamente estas experiencias traumáticas y por lo tanto tampoco conocen la historia de Acción Popular, sino el desempeño reciente de los partidos en el Parlamento. Permítame por favor cumplir con la pausa. Y el ex candidato presidencial de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, que en este momento está postulando a la candidatura por su partido y en ese sentido disputando con otros 5 miembros de Acción Popular, que uno de los cuales será elegido el próximo 7 de diciembre. Yo quisiera, a la luz de lo que le ha preguntado Mávila Huerta sobre la mala imagen que el partido ha terminado por desarrollar a causa de sus congresistas llamados niños, ¿con qué ideas fuerza, con qué motivos políticos y causas políticas cree usted que pueden asociarse con una esperanza no ofrecida a nuestro país? Bueno, Fernando, ante todo, tú te refirió que fui candidato a la presidencia. Efectivamente, lo recuerdo, el año 2000 el partido me llamó para que yo sea candidato a la presidencia contra la Re de Fujimori. Y hicimos un papel importante. Vino la anulación de las elecciones el año 2000 entre Toledo y Fujimori. Pero en esa elección mi vicepresidente fue Valentín Paniagua. Él ingresó al Congreso y fue presidente constitucional. O sea que también el partido de esa manera indirecta contribuyó pues al restablecimiento de la democracia en el Perú. Sobre lo que tú dices, efectivamente hay hay una mochila pesada que tiene Acción Popular, evidentemente. El tema de los niños es algo que nos afecta, pero vamos a procurar convencer a la gente de que una cosa son los niños, otra cosa es la Acción Popular. Que los niños, 4, 5, 6 niños, no pueden destruir la imagen ni la obra inmensa que ha hecho Acción Popular y la vocación de servicio que existe en el partido. Pero para futuro, ¿cuáles son los grandes temas que usted pretende poner en campaña respecto de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, respecto del equilibrio fiscal, respecto de salud, de educación, etcétera, descentralización y medio ambiente? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué funciona bien en el Perú? El BCR funciona bien, evidentemente, Torre Tagle funciona bien, y bueno, yo creo que también las iglesias funcionan relativamente bien. El resto, nadie puede decir que funciona bien. O sea, todo hay que cambiarlo, todo hay que reformarlo. Hay que ser un Estado o un gobierno totalmente reformador que en los primeros 90 días que llega al poder plantee comisiones de estudios, de reformas del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, de los Pero ministerios. si hubiera que colocar un titular con una propuesta, por ejemplo, que pueda representar claramente esa reforma, ese espíritu de cambio, ¿qué diría usted? Bueno, yo creo que
sigue siendo lo de antes, ¿no? Recuerdo que Belaúnde hablaba de las 3 Cs, que era carreteras, infraestructura. El país no puede vivir sin infraestructura. Estamos muy atrasados en infraestructura. Y hay que recordar que al presidente Belaúnde se le criticaba por hacer la Panamericana, la autopista al sur, porque no había gente, y decía que era una pérdida de tiempo y de dinero, y sin embargo no existiría Asia si no hubiese esa autopista hoy día, ¿no? O sea, las carreteras colonizan también, llevan el desarrollo y sacan los productos de donde llegan. La marginal de la selva cambió el Perú totalmente. Primero, las 3 Cs que decía Belaúnde: carreteras, caminos, infraestructura, así se debe leer. Segundo, canales, agua de regadío y agua potable. En el país falta agua potable. Tenemos agua que nos sobra, que se va al Atlántico, inclusive al Pacífico también, sin embargo no se aprovecha debidamente. Me refería a la reforma del Estado, a todo lo que hay que reconstruir. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería esa primera gran medida, primeros 100 días? Bueno, los ministerios. ¿Reducción de ministerios? ¿Fusión de ministerios? Sí, hay que fusionar. Yo creo que 19 ministerios es demasiado. Hay que recordar que en épocas pasadas, hasta el año 80, 85, había 12 ministerios, 3 eran de la Fuerza Armada. Guerra, Marina y Aviación. Hoy día hay 19 y hay uno solo de la Fuerza Armada. O sea, hay una sobrepoblación de la burocracia. La burocracia ha crecido mucho más que el crecimiento del país mismo. Así que yo creo que es una reforma total. No es que vayas a despedir gente en absoluto, simplemente colocarla en el lugar que deben estar. Tenemos un Estado que es espectador. Tenemos un Estado que está presente, demasiado presente en algunas cosas y demasiado ausente en otras cosas. El Estado tiene que ser un Estado que no puede ser espectador, tiene que ser un Estado que baje a la cancha, que sea el árbitro y que evite cómo un equipo se come al otro, como el grande se come al chico, y que pueda poner sanciones. O sea, un Estado árbitro, no jugador ni espectador, un Estado árbitro. Y eso es lo que queremos hacer. Respecto de lo que más preocupa a los peruanos hoy, que es la inseguridad ciudadana y la criminalidad, ¿qué idea fuerte propone usted? Yo he escuchado constantemente a todos hablar lo mismo, con unos matices más, unos matices menos, y hay que recordar que la señora Boluarte tuvo 8 ministros del Interior, 6 eran policías, generales de la policía, y 2 eran abogados de policías. Y la inseguridad no mejoró, empeoró. Entonces yo creo que hay que cambiar las cosas totalmente, ¿no? Hay que volver un poco a crear organismos autónomos. Por ejemplo, un cuerpo de inteligencia nacional. Un cuerpo de inteligencia nacional que se dedique solamente a investigar. Eso para mí es fundamental. Que no dependa de la policía necesariamente, porque si no, todo se contamina. Tiene que ser una cosa independiente, afuera. Y después crear una especie de policía, como había antes, una especie de guardia republicana que pueda depender de la Fuerza Armada para que cuide nuestras fronteras. O sea, necesitamos gente que esté en el campo y que no esté en el escritorio. El Ministerio de Interior hay que hacer un ministerio de Gobierno y Policía, un ministerio donde los civiles manejen el ministerio y los policías estén haciendo su labor de resguardo de la ciudadanía. De acuerdo. Permíteme preguntarle algo que tiene que ver con su aspecto de empresario, que usted es un empresario, no ha ganado su dinero en la política, sino en la actividad. Y quisiera conocer su opinión sobre lo que ha venido sucediendo con los peajes en Lima y el caso particular de Rutas de Lima, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la seguridad jurídica de los contratos y de los arbitrajes que hemos tenido ya y que se nos viene. ¿Cómo ve usted toda esta situación? A ver, como empresario me preocupa mucho la SUNAT, SUNAFIL, las municipalidades. Hay una tramitología y multas por todas partes. Yo acabo de venir aquí a este programa, he pasado por San Borja y he visto un letrero que dice: toque claxon, no tome claxon porque la multa es 5.500 soles. ¿Qué es eso? O sea, las multas están hechas en el Perú para financiar ¿qué cosa? O para coimear. O sea, todo el aparato del Estado crea requisitos y crea normas, todo bajo multas elevadísimas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para coimear, pues. Eso favorece la coima. A un kiosquero de la esquina que vende 1.000 soles mensuales, no presenta su balance a los 30 días, se demora 2 días en presentarlo y le coloca una multa de 5.500 soles y vende 1.000 soles al mes.
O sea, estamos en un mundo al revés, totalmente al revés. Entonces, yo creo que hay que desmontar esta tramitología que le hace daño a todos. Las municipalidades te cobran ahora los extorsionadores y te cobra la SUNAFIL, te cae todos los días, la SUNAT. ¿Y cómo aplica usted esa reflexión al tema de los peajes de Lima? Yo creo que el tema de los peajes, hay que recordar que hay una ley que yo saqué y veo que recién la están publicando algunos que están, la 15771 del Belaún del año 65. Es una ley que no se ha respetado, que por inversión no la ha respetado, que te habla de carreteras previas para luego hacer un peaje. O sea, no habla la palabra alterna o alternativa, pero sí se entiende, leyendo la ley, que tú no puedes crear peajes sobre la carretera que ya existe, sino sobre una nueva para ganar velocidad y seguridad. Bueno, eso no se ha respetado. Y Proinversión no la ha respetado. Y la ley está vigente todavía. Y fue del año 65. Y eso con la culpa la tiene Proinversión. Sobre el tema actual, bueno, yo creo que hay que negociar. Lo que pasa es que no hay ánimo de negociación de la Municipalidad de Lima. Yo creo que hay que negociar. En teoría, tienen la razón en muchas cosas. Son peajes que han nacido de la corrupción. Yo los he condenado siempre. Y que le dan al Estado o a la municipalidad la miseria de 4%. 4%. Pero también me preocupa que renueven por 30 años más una concesión en Matarani, al sur, automáticamente, sin concurso. Eso también me preocupa. Y para que inviertan 700 millones en 30 años, o sea, 20 millones por año, no es nada. Y si se somete eso a un concurso público, se puede lograr no que inviertan 700, sino 1.500 de repente. O sea, ese tipo de cosas hay que corregirlas totalmente. Y finalmente me llama la atención... Guárdenos lo último para el final, después de la pausa. Por favor, son las 9 en punto. Y como ha puesto mucho énfasis en este tema, veremos con mucho interés lo que nos dice después de la pausa. Precandidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. Elige informado. El poder en tus manos. El poder en tus manos. Son ya las 9:06 de la mañana y continuamos conversando con Víctor Andrés García Belaúnde a propósito de su precandidatura a la presidencia de la República por Acción Popular y los retos del partido para rescatar de pronto la historia, el aporte histórico de Acción Popular en la política peruana. Y también hacer una serie de cambios, que es lo que ha propuesto, unas reformas en el Estado, como por ejemplo reducir la burocracia, ¿no? Y tratar de que el Estado sea mucho más eficiente con una menor cantidad de ministerios, entre otras cosas. Pero hay varios temas, creo que Fernando había dejado un tema planteado. Yo le quiero sumar otro por si acaso para que lo vaya anotando, el tema de la inseguridad, que es hoy por hoy un asunto prioritario cuando se le exige realmente al Estado una mano firme y decisión política, y se han promulgado una serie de normas en el Congreso que parecen haber ido en contra justamente de esa lucha. Sí, bueno, en el caso de seguridad todos han dicho muchas cosas, todos tienen la solución, pero la solución no es de la noche a la mañana, es una cosa complicada y difícil. Primero, hay que reformar las escuelas de policía, hay que formar mejor a los policías. Segundo, hay que darle algún tipo de facilidades a la policía, las vías policiales, que antes había en un determinado momento, como había la vía militar. Hay vías policiales para que el policía no viva dentro de un ambiente donde puede haber delincuencia en todas partes. O sea, ¿no? Que viva en un barrio donde pueda desarrollarse él sin contaminación, sin contacto alguno con la delincuencia. En tercer lugar, priorizar los gastos. Hemos visto cómo se gasta 17 millones de soles en autos para los altos jefes, pero sin embargo no hay dinero para comprar patrulleros. Hay 1.400 comisarías en el Perú, 950 están en estado ruinoso. Hace poco se ha caído un techo de una de ellas. Hay 500 comisarías sin agua. Hay 100 comisarías sin luz, 90 comisarías sin desagüe. Entonces... ese sector, ese presupuesto necesita una prioridad, y las prioridades no las pueden poner los propios interesados. Tiene que venir de fuera, de una administración gerencial importante, objetiva, independiente, que pueda hacer las cosas bien.
Porque claro, si un capitán está a cargo de la logística, pero viene un general y le dice lo contrario, pues hará lo contrario. Entonces, todas esas medidas que usted ha mencionado son de mediano y largo plazo, sobre todo la formación en las escuelas. Pero hay temas urgentes ahora sobre los que yo quisiera conocer su opinión. ¿El estado de emergencia en Nieve Callao sirve o no sirve? 1. 2. El prohibir que se desplacen en motos dos personas, ¿sirve o no sirve? Y se lo pregunto tanto más que yo sé que usted conoce bien Trujillo, que es una ciudad en la que mucho de lo que ha venido después a Lima y a otras ciudades existía ya desde hace 20 años. ¿Qué se ha hecho de bien en Trujillo y qué se ha dejado de hacer? Bueno, son medidas paliativas que pueden servir, pero no creo que sean definitivas. Sobre Trujillo, yo hablé con el congresista que fue general de la policía. Lidio Espinosa. No, que estuvo en Trujillo. ¿Reboredo? Salazar, ¿no? Ah, perdón. Octavio Salazar. Jefe de la policía. Jefe de la policía y que hizo una gran labor en Trujillo y que la gente lo recuerda mucho. Cuando estaba en el Congreso yo le pregunté al general, le dije, que era congresista, él en ese momento ya acaba de fallecer hace poco tiempo, le pregunté, ¿cuál fue tu éxito para tener tanto éxito en Trujillo y poder haber logrado cierta paz, tranquilidad y seguridad en la ciudad? ¿Cuál fue tu éxito? Y me dijo lo siguiente: yo salía en las mañanas a hacer mis redadas y mis intervenciones sin avisarle a nadie. En el auto camino al sitio recién avisaba a dónde íbamos. Ese fue mi éxito. Bueno, eso me lo dijo hace algunos años atrás y eso es hoy día peor. O sea, la filtración de las bandas delincuenciales en la policía parecería que ha aumentado, no ha disminuido. Entonces, hay un tema de corrupción dentro de las fuerzas policiales que hay que atacar rápidamente, porque eso es fundamental. Mientras haya corrupción, no tendrá nada éxito en el Perú. Cualquier reforma que tú puedas hacer, si hay corrupción, se va a frustrar, se va a fracasar en ese intento. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Finalmente, me parece que tenemos que darle logística, inteligencia, formación y sobre todo que las Fuerzas Armadas tomen algunas zonas de seguridad. Por ejemplo, en el Callao la Policía Naval podría intervenir, como es en Buenos Aires, en Puerto Madero, como es en cualquier otra parte del mundo, donde los puertos están a cargo de la Policía Naval. O sea, ese tipo de ayuda necesita la policía con urgencia de momento, hasta que se reorganice todo y se pueda mejorar las condiciones de seguridad en el Perú. ¿Considera usted que es una buena iniciativa obligar a que se cante el himno nacional en espacios no militares todos los lunes por la mañana? No, yo creo que es una buena intención, pero me parece que no ayuda en nada de eso, ¿no? Sino más bien puede generar un rechazo inclusive, ¿no? El amor a la patria está por encima de cualquier cosa y está en la educación constante y permanente y en los símbolos patrios y en la rendición que hacemos a nuestros héroes y a nuestros fundadores de la patria, pero me parece que ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Y con como relación también se ha aumentado los días de fiesta. Sí. Los feriados. Los feriados, que es una cosa absurda. En el Perú hay 16 feriados, más 30 días de vacaciones, hay 46 días al año que no trabajas. O sea, yo creo que ahí también por poner a la FAP, por poner a cualquier momento vas a leer un día feriado para los bomberos, para un héroe de los bomberos o un héroe de la policía también. O sea, yo creo que los recuerdos no tienen que ser festivos necesariamente, ¿no? Los grandes recuerdos. O no se necesita celebrar dejando de trabajar. Exactamente. O conmemorar o recordar un país que el trabajo lo necesita. Rendir un homenaje dejando de trabajar, pero pareciera que hay una intención. Bueno, vamos a ver todavía dentro de la solicitud de facultades delegadas para finalmente reducir el número de algo feriados. que me faltaba decir, la delincuencia también está fomentada por la riqueza del oro. El oro hoy día vale mucho dinero, ¿no? Está en minería ilegal, por ejemplo, eso es un tema importante. Ese es un tema fundamental. Lo que hemos propuesto nosotros es un estanco del oro, como había un estanco de la sal, un estanco del tabaco, un estanco de la coca. El Estado tiene que comprar oro. El oro sobra, pero el Estado está de espaldas y ve todo y no hace nada. Hay que recordar que hace 15 años yo tuve un debate. ¿Coincide ahí con la propuesta de Rafael López Aliaga? ¿Cuál es la propuesta de López Aliaga? No la conozco. Justamente que el Estado compre el oro. Bueno, perdón, yo lo vengo diciendo hace 15 años. Me alegro que López Aliaga me siga, ¿no?
también me está siguiendo en el tema de la usura, porque dijo que ningún político había hablado sobre usura y yo le presenté un proyecto de ley de hace 16 años combatiendo la usura. Así que veo que me está guaqueando en buena hora. En el tema de la minería ilegal o en el reordenamiento minero hay un problema de informalidad, ¿no? De un reinfo extendido que ha servido de licencia o de camuflaje para que la minería ilegal avance en el país. ¿Qué hacer con reinfo? Bueno, yo Reinfo de momento no lo renovaría, ¿no? Vería otras soluciones. De aquí a diciembre el tiempo es corto, pero hay que buscar otras soluciones. Volviendo al tema del oro, fíjese. Hace 15 años yo le pregunté al señor Julio Velarde cuánto reserva de oro tenemos en el Banco Central de Reserva. Me dijo el 4%. En ese momento, hace 15 años, la onza de oro estaba en $800. Hoy está en 4.300. Miren lo que ha pasado. Hoy día, después de 15 años, seguimos teniendo 4% de reserva en oro y el resto es en moneda. Y ahí me hace recordar aquí a JP Morgan que decía, la verdadera reserva es oro. Las monedas son papeles. Señor García Belaúnde, una última pregunta, por favor, robando un poquito de tiempo. ¿Cómo resolvería el problema planteado por el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betsy Chávez? Y el tema del salvoconducto, naturalmente. Bueno, yo creo que ahí es inevitable un salvoconducto, ¿no? Con el dolor de mi corazón lo digo, pero es así, ¿no? Hay normas internacionales que el Perú ha cumplido y que no debe dejar de cumplir. Demorarse quizás, estudiar quizás, consultarlo quizás, pero veo que es inevitable un salvoconducto. Ahí están las normas legales, constitucionales e internacionales que existen. Ahora, la rotura de relaciones es otro tema que no hay que mezclar. Se rompen relaciones por la falta de respeto y la injerencia de los dos últimos gobiernos de México en el Perú. Hay que recordar que nos han ofendido varias veces. Una de ellas, no nos quisieron entregar la presidencia que nos correspondía del Pacífico. Y no lo hicieron. Tuvo que Chile meterse ahí y ayudarnos. O sea, eso es inaceptable. Así que la ruptura me parece bien. Y el asilo, bueno, lamentablemente nos hemos descuidado. Hemos permitido que se asile, sabía que esto iba a pasar, no se tomaron las precauciones y ahora pues algún momento tendremos que darle el salvoconducto. No veo cómo se puede impedir hacer eso. Muy bien, señor García Belaúnde, gracias por su precisa y por contestar a todas las preguntas que usted ha formulado. Veremos qué es lo que los correligionarios dicen, aquellos 70 y tantos que tendrán que designar entre los 6 candidatos, quién representará en la elección presidencial al partido más antiguo que tiene representación parlamentaria. Muchas gracias, señor García Belaúnde.